Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ismael, el que haya pedido la participación de la Subdirección General de la Inspección, porque es un clima que tenemos de colaboración entre los trabajos, las encuestas, los estudios de todo tipo que se hacen. Lo importante no solamente es el estudio, sino luego el seguimiento de el análisis de los resultados que han tenido las encuestas en los propios centros educativos, y eso en cierta medida le corresponde a la inspección, sea de un centro, de un tipo o de otro. Bien, pasado este agradecimiento y para ir cogiendo el tiempo que tenemos, paso a presentar a los ponentes que nos van a hablar, en primer lugar, los dos primeros ponentes nos van a hablar del marco conceptual, en dónde se ha realizado, cómo se ha realizado y qué repercusiones tiene este estudio del PIAC en las políticas de empleo, en la formación inicial y demás de la población adulta. Recordad que no se ha realizado en centros de adultos, sino se ha realizado en la población adulta. Después los otros dos ponentes, que actuarán ya más independientemente, porque los dos primeros se intercambiarán, tratarán de resultados internacionales y resultados nacionales. El primer ponente es David Cervera, es profesor de tecnología y ha trabajado en evaluación de la Comunidad de Madrid en diversas evaluaciones, y en la actualidad es el consejero técnico del Instituto Nacional de Evaluación y es el responsable del PIAC. Después está Inés Sánchez Gonzalo, que es licenciada en Ciencias de la Evaluación en la Universidad Complutense y ha desarrollado funciones de comunicación y formación en la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. Actualmente trabaja o colabora como apoyo técnico al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en particular al Servicio de Empleo Estatal. Después tendríamos ya en el grupo de los resultados, tendríamos a Marta Encinas Martín, que es licenciada en Pedagogía, en Relaciones Internacionales, en Filología Inglesa, en Escandinava, es una cuestión de todo, ¿no? Ha trabajado bastante en intercomunicación, en comunicación intercultural y lingüística, pero sobre todo ha destacado ya últimamente porque se ha incorporado desde el año 2001 a la UNESCO y ahora es analista, trabaja para la OCDE y en concreto para el PIAC, es la que nos va a trabajar o nos va a hablar sobre resultados internacionales. Finalmente actuará Luis Sanz, que es profesor conocemos hace mucho tiempo, y es profesor en la actualidad es de la Universidad Complutense, anteriormente ha sido muchos años director y profesor de un instituto del barrio El Pilar, del Príncipe Felipe, y ahora está en estadística y más ahora en concreto está como asesor técnico del Instituto Nacional de Evaluación y trabaja en el PIAC. Bueno, pues pasamos sin más a darle la palabra a David, que se va a simultanear con Inés. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y la idea de esta primera mesa es pues acercaros el PIAC, que lo conozcáis, que antes de hablar incluso de los datos, pues conozcamos realmente pues qué es lo que se les preguntó, quién contestó, cómo contestaron, cuáles fueron esas condiciones, qué competencias se evalúa realmente. Y un poco, bueno, pues que conozcamos esas tripas y le podemos poner color a los datos que luego pues nos irán contando tanto Marta como Luis. Tenéis tres volúmenes en la página web del Instituto que los podéis descargar, donde se explica, pues en el primer volumen, todo acerca del PIAC y un análisis que no entra en grandes detalles, pero que vemos bueno, pues descriptivamente todo lo que engloba, y otro que lo han hecho los investigadores, que a lo largo de la jornada hoy os irán contando, pues que ya ponen el foco y investigan sobre un punto concreto y que luego además vais a tener la oportunidad de ver, con lo cual yo os recomiendo que estas dos publicaciones que tenéis accesibles en PDF en la página web las consultéis y las tengáis para conocerlo más de cerca. Además de un tercero que tenéis en pantalla, que son los propios estímulos que se liberaron del PIAC y que, si nos queda tiempo, intentaremos ver un poquito para que tengáis también ese feedback de cómo fue la evaluación.
En realidad, cualquiera de estas evaluaciones, ya sea PIAAC, PISA, la OCDE sabéis que hace otras evaluaciones como PISA, o otras organizaciones como la IEA, hace TIMSS, PILS, en las que también participa el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se caracterizan porque son evaluaciones muestrales, es decir, no participa toda la población, sino solamente una muestra seleccionada. En este caso, en el PIAAC, la población es de 16 a 65 años y, como muy bien ha señalado Francisco, no tienen que ser en centros educativos, no son alumnos de centros de adultos, sino que son población activa o parada que está ahí, es decir, es la sociedad que, con fuerza laboral y que hemos visto qué es lo que ha dejado los distintos sistemas educativos por los que hayan pasado por solamente el colegio, solo el instituto, hayan llegado a la universidad y qué rendimiento han sacado a ese respecto. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta y que, por lo tanto, tienen que ser cíclicas y a gran escala, es decir, participan muchos países, porque la importancia de esto es que luego nos podamos comparar con otros para ver qué lecciones les podemos enseñar y qué lecciones podemos aprender. No solamente para estar en un ranking y decir estamos los primeros o los últimos, sino que lo importante realmente es, conociendo el marco teórico de una evaluación y conociendo los resultados que obtenemos y el porqué de los resultados, podamos navegar para sacar conclusiones importantes al respecto. En ese sentido, esta evaluación tenía una serie de pruebas cognitivas que tenían que contestarse, que luego Inés nos detallará punto por punto, pero también tenía un cuestionario de contexto donde se le preguntaba acerca de sus aficiones, las cuestiones de su día a día, la formación de sus padres. Entonces, es importante que sepáis que no solamente se les hacía una prueba de matemáticas o de lengua, sino que lo que se les hacía realmente era toda una encuesta con muchísima información para luego poder extrapolar información real de los encuestados. Y hay una metodología clara que es lo que tenéis en los volúmenes que os presentaba anteriormente, y es un marco teórico diseñado pues, por la OCDE, en realidad, porque es quien asesora a todos los países que participan en la prueba, con unos ítems que no llegan a las pruebas así por casualidad, sino que hay unas fases de pilotaje donde hay muchos de los ítems que se desestiman, donde hay que traducirlos, donde tenemos que verificar internacionalmente que la traducción de esos ítems se adecúa y que tiene el mismo grado de dificultad, tanto en unas lenguas como en otras, porque muchas veces al cambiar o al traducir un ítem podemos modificar también el grado de dificultad del mismo. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que un ítem, cuando va a una prueba, lo haga un adulto español, francés, alemán, lo que está haciendo es algo de la misma dificultad y que por lo tanto lo podemos comparar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay un estudio previo que básicamente lo que hace es estudiar precisamente eso, los ítems, la distribución que tiene que tener, cuáles son válidos, cuáles no, para finalmente configurar las pruebas de las cuales sí se sacan resultados, y que son los resultados que tenemos en estos volúmenes, que tenéis tanto el volumen nacional aquí como en la OCDE el volumen internacional, que también los podéis consultar. Y por otro lado, bueno, pues de ahí, de esos informes, lo que os comentaba, podemos conseguir mostrar qué es lo que hacemos bien los españoles y podemos aprender de qué es lo que hacen otros bien e incluso pues copiarlo, si es que se puede copiar, si es que es replicable, porque no todo lo que se hace fuera es replicable directamente en nuestra cultura o en nuestra forma de ser. En ese sentido, quiero empezar contándoos esto, que muchas veces bueno, pues nos puede parecer que una evaluación lo que tiene que hacer es medir básicamente el currículum que nosotros tenemos. Es decir, si hablásemos de PISA o de TIMSS, que es para primaria, o de PILS, lo que ocurriría es que tenemos un currículum y lo que yo quiero es que al final ese currículum abarque todas las competencias para la vida. Es decir, lo ideal de un modelo educativo podría ser ese, ¿no? Que un alumno ha pasado por un sistema educativo y al final es perfectamente competente, prácticamente 100%, ¿no? Que sería lo que tenemos ahí. Evidentemente, cuando hacemos una evaluación externa y hacemos una evaluación de ese rendimiento, pues prácticamente no podemos abarcarlo todo, pero querríamos prácticamente conseguir evaluarlo todo para tener todos los puntos sobre las IES y decir, vale, ves que han aprendido esto, esto, esto y esto. En parte eso lo puede hacer un profesor con el alumno en el día a día, en la evaluación del día a día que tiene toda la película. Una evaluación externa no puede hacer eso. Al final la realidad es que tenemos unas competencias para la vida y un currículum nacional pues está ahí, el nuestro, por ejemplo. Pero si cogiéramos el francés, el alemán, el italiano, pues no serían esas mismas bolitas. Tendríamos bolas distribuidas en toda esa superficie.
Claro, cuando a la OCDE se le ocurre hacer una evaluación, pues dice, bueno, pues voy a hacer aquello que converja, ¿no?, que pertenezca a varios currículums y que además, a la vez, sea lo más importante. En realidad lo hace, es decir, hace la comprensión lectora y las matemáticas fundamentalmente, en el caso de PIAAC, pero la realidad es que no nos vamos solamente al currículum, porque hay muchos currículums. Por lo tanto, lo que tiene que evaluar es parte también de competencia, y de ahí la importancia de estas evaluaciones, que son de carácter competencial, con independencia del sistema educativo por el que tú pasaste, con independencia de si tienes estudios primarios, secundarios o universitarios. Ahora, puesto aquí, en tu puesto laboral, ¿qué es lo que sabes hacer? Es un poco lo que nos viene a contar PIAAC. Entonces, visto de esta manera, yo creo que nos enfrentamos ya a los datos de otra forma, ¿no? No nos está dando datos el PIAAC ni ninguna de las evaluaciones internacionales exactas sobre nuestro sistema educativo. Lo que pasa es que sí que mide cosas fundamentales, como es la comprensión lectora, a partir de la cual realmente se aprende. A mí me encanta la definición que hace Peels, el estudio de la IEA respecto de la comprensión lectora. Peels evalúa a los alumnos de cuarto de primaria y dice que es el momento en el cual el alumno deja de aprender a leer para aprender a través de la lectura. Con lo cual, bueno, pues cómo aprendió ese adulto ya a leer en aquel momento para realmente ahora poder desarrollarse plenamente y con total competencia en la vida. Los objetivos, por lo tanto, de este estudio son conocer el nivel de las competencias de la población adulta en los diferentes países que participan y relacionar la educación y la formación con el mercado laboral. Es decir, un adulto, realmente ya lo que estamos haciendo es, pues como decía María Jesús, aprender también a lo largo de la vida. Uno, cuando llega a su puesto laboral, por mucho que haya estudiado en un sitio o en otro, al final también tiene que seguir formándose y aprender a lo largo de la vida. Entonces, PIAAC intenta ver eso, ¿no? A pesar o no nos importan tus condiciones, sino que eres capaz de desarrollar ahora en este momento laboralmente. Y las evaluaciones que hace PIAAC son de comprensión lectora, por lo que os comentaba, por la importancia que tiene la lectura, y por otro lado de matemáticas. Si veis ahí os pongo también componentes de comprensión lectora básica, o los componentes básicos de la lectura, porque claro, no todo el mundo sabe leer, y luego tendremos oportunidad de verlo. Cuando hablamos de lectura, muchas veces pensamos en un texto continuo, en una lectura narrativa, pero incluso hay mucha gente que le dices, pero ¿lees? No, es que yo no leo. Yo al cabo del día, si yo no... Libros, no lees libros, pero lees la propaganda que te llega al buzón, lees la información cuando te conectas en Internet, lees notas que te reparten por la calle. Estás enfrentado a multitud de estímulos que no dejan de ser lectura y que tienes que tener cierta competencia para desarrollar. Eso es lo que comprensión lectora es para PIAAC o para PISA. El plano de una vivienda, el plano de una biblioteca, las indicaciones en un edificio, esos son estímulos de partida para PIAAC. Con lo cual, es importante que desvinculemos lo de lectura o comprensión lectora de un texto continuo, sino que tenemos multitud de textos, como luego veremos. Gracias, David. Bueno, siguiendo con las características de este estudio, Juana nos ha estado comentando cómo se seleccionó la muestra. No voy a incidir en ello, simplemente comentar que esta primera ronda de este estudio se ha realizado en 24 países, todos del ámbito de la OCDE, excepto la Federación Rusa, y una buena parte de la Unión Europea. Encontramos aquí 18 de los 28 que actualmente componen la Unión, con lo cual podemos tener una buena fotografía de las principales economías del mundo y especialmente de la Unión Europea. En total han participado pues un buen volumen de adultos de 16 a 65, que en torno a los 166.000 adultos, y en el caso español pues hemos visto que se seleccionaron a partir del padrón del 2011. Eso significa que contamos tanto personas de nacionalidad española como inmigrantes, y eso va a ser una característica que luego en los resultados nuestros compañeros nos van a comentar. Y también hemos comentado que se parte de una metodología de una encuesta a hogares, es decir, que ha habido que llamar a la puerta de los candidatos seleccionados y decir, buenas, aquí estoy, vengo a utilizar 1 hora, 2 horas de su tiempo para que me conteste unas preguntas que en algunos casos no son nada sencillas. Por lo tanto, ha sido un trabajo que quisiera aquí agradecer sobre todo a los entrevistadores que se han pateado la geografía española. Para ello desarrollamos también como soporte pues unas cartas
cartas, unos folletos, una página web. Contábamos con un incentivo también para animar a esa participación. Y bueno, metodológicamente se decidió que al menos había que intentar 6 veces contactar con las personas para conseguir esa cooperación y que respondieran. Tenemos aquí un ejemplo de los folletos utilizados, que se tradujeron a todas las lenguas oficiales del Estado español, así como los distintos instrumentos que se aplicaron a lo largo de la prueba. Es decir, que se ha intentado también atender a la diversidad lingüística. Y sobre todo también agradecer a esos más de 6.000 personas que pacientemente se sentaron y respondieron a las múltiples preguntas de esta encuesta. Y pasa ahora también. Bien, en realidad el formato de aplicación que se desarrolló era en ordenador portátil o en papel, ¿no? Dependiendo de la competencia digital de los entrevistados, cuando se llegaba a la vivienda, si el entrevistado pues sabía hacerlo tenía buenas destrezas y competencias digitales, lo hacía con el ordenador, y si no, pues pasaba a hacerlo en papel, como luego nos mostrará Inés en un esquemita, porque es bastante complejo todas las pruebas que lleva englobadas el PIAC. Las fechas de aplicación fueron del 1 de septiembre de 2011 al 1 de mayo de 2012, pero recordaros lo que os comentaba antes, es decir, con un año de antelación prácticamente se hizo todo lo que fue la fase piloto para conocer realmente pues la viabilidad del estudio y conocer los ítems y cómo llevar a cabo realmente el estudio principal, del cual hemos obtenido los datos y que estamos hoy trabajando con él. Fundamental el apoyo que desde la OCDE nos han dado tanto al Ministerio de Trabajo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y evidentemente pues a través de la subdirección del Servicio Público de Empleo Estatal y tanto del INE, pues hemos ido trabajando pues en todas las fases que la propia OCDE, que el propio consorcio ha ido marcando, pues para cumplir los plazos, los tiempos, que pues visto así en un libro pues queda muy frío, pero que realmente es un trabajo de día a día, de muchísimo esfuerzo, de muchos países, de muchas reuniones, y que sacarlo adelante pues cuesta mucho trabajo. Y por supuesto pues la Fundación Tripartita para la Formación del Empleo, la Subdirección General de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística, que ya habéis tenido ocasión de escuchar en la presentación, a los que pues sin su colaboración y sin su ayuda pues esto no hubiera sido posible. Daros cuenta, por lo tanto, todo lo que implica no solamente la participación de un país, sino que varios ministerios y además varias unidades de cada uno de estos ministerios ha tenido que colaborar para sacar adelante un proyecto que pues evidentemente PISA a lo mejor no es tan difícil, ¿no? Uno va a un centro educativo y ya se lleva 35, 40 encuestas de los alumnos hechas, 40 pruebas. Aquí había que ir puerta por puerta, como decía Inés, y además con muchas posibilidades de llamar a la puerta y que no hubiera nadie. Con lo cual, pues el conseguir esos 6.055 casos realmente es, como Marta luego nos indicará, todo un logro por parte de España. En ese sentido, pues añadir poco más, pero en realidad hay una serie de organismos dentro de la OCDE que son los que gestionan pues toda la información y con los que colaboramos, que es el BPC. Se toman decisiones un poco más políticas y donde pues siempre la OCDE asesora. Luego están las reuniones de NPM, de los National Project Manager y los Data Project Manager, que son Luis y Inés, que tienen reuniones para aprender a manejar esas bases de datos, para pues conocer todos los detalles técnicos del día a día, y pues ahí siempre está la OCDE pues para contestar, para dar apoyo, para dar soporte, que es un poco pues lo que todos los países demandamos de ellos. Y en realidad, una vez que se ha desarrollado la prueba, pues ya lo único que queda es sentarnos, analizarla, pero aún así sigue habiendo o seguimos teniendo que trabajar en la corrección, porque la corrección no es automática, solamente en el caso de si se hace por ordenador, pero si no, pues hay que codificarlo, hay que corregirlo, hay que garantizar que la forma de corregir es homogénea en todos los países. Muchas veces a lo mejor podríamos tener la tendencia de, pues si es que aquí el participante escribió, no sé, a una pregunta hipotética, ¿quién escribió el Quijote?, contesta Cervantes con B, pues a lo mejor diríamos, esto lo tachamos, está mal, pero no es cierto. Es decir, es que eso sí es cierto y está mal en el caso español, pero es que si es un extranjero que ha participado o si es una persona de Francia o de Alemania y lo ha puesto así, es decir, no estamos preguntando ortografía. Como no estamos preguntando ortografía, no valoramos ortografía. Esto que nos puede resultar de esa manera un poco hiriente cuando lo vemos, pues pues
tiene su metodología, hay que conocerla y hay que homogeneizar que la corrección, para que sea comparable los resultados, sea exactamente igual en todos los países. Y, por lo tanto, seguimos teniendo controles de calidad por parte del consorcio, por parte de la OCDE, en esos mecanismos de corrección. Hay una doble corrección, hay incluso luego una corrección internacional para verificar solamente algunos que realmente está bien hecho. Vigilan continuamente la forma de hacer el muestreo, las tasas de respuesta, si han sido válidas o no han sido válidas, el cómo se han recogido los datos. Hay inspecciones internacionales para comprobar que realmente se están visitando los hogares. Es decir, que es un proceso muy complejo para al final conseguir, bueno, pues toda esta información. Muy bien, gracias. Entonces, estamos hablando de PIAC y tal, pero ¿cómo se ha hecho? Es decir, vamos a ver, si yo soy un sujeto, alguien que ha sido seleccionado, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Entonces, simplificando un poco, podemos decir que la encuesta se divide en 4 fases. La primera es lo que llamamos el inicio del caso, que son 2 preguntas básicas para contrastar tus datos con los recogidos en el padrón, que son tu edad y sexo, y pasas al cuestionario de antecedentes. El cuestionario de antecedentes es una entrevista personal asistida por ordenador. El entrevistador tiene el cuestionario, va pasando las preguntas, anotando las respuestas, y en función de esas respuestas se siguen unas rutas u otras, porque no todo el mundo tiene las mismas experiencias, la misma trayectoria profesional, la misma trayectoria educativa. Entonces, no todo el mundo responde a las mismas cuestiones. Y luego viene lo que denominamos la prueba cognitiva, que se divide a su vez en un ejercicio básico, que ahora veremos en qué consiste, y luego el ejercicio propiamente dicho para evaluar las competencias de lectura, matemáticas, etcétera. Entonces, hemos comentado que había 2 vías alternativas para hacer la encuesta. Por un lado, el ordenador o el papel. ¿Cómo se determinaba que se siguiera una u otra? Pues en el cuestionario había 2 preguntas para conocer la experiencia de esa persona en el manejo de ordenadores. Si la respuesta era positiva, evidentemente pues se intentaba que siguiera la vía del ordenador. En ese caso, habría que verificar que realmente tenía las destrezas mínimas necesarias para resolver satisfactoriamente las tareas que luego se le iban a presentar a lo largo de la prueba. Básicamente era ver su soltura con el ratón, si arrastraba, si sabía copiar, si sabía hacer el scroll, etcétera. Si pasaba esa prueba básica de informática, pues teníamos otra prueba que hemos denominado la prueba básica de competencias, donde también se trataba de valorar si tenía un mínimo de comprensión para poder seguir las instrucciones del resto de la prueba. Si se verificaba que eso era así, pues ya pasaba a lo que era el ejercicio propiamente dicho. Y ahí, en el caso del ordenador, realizaba ítems de los 2 dominios, tanto de la comprensión lectora como de las matemáticas. Si la respuesta en el cuestionario de antecedentes hubiera sido negativa, si no tiene experiencia con el ordenador, pues directamente empezaba la encuesta, o sea, las pruebas en papel. Inútil hacer la parte de ordenador, puesto que ya sabemos que no tiene experiencia, pero sí teníamos que seguir testificando, averiguando qué nivel de comprensión tiene para poder realizar el resto de la prueba, y en este caso, si pasaba ese primer control, pues en lugar de hacer los 2 dominios, aleatoriamente realizaba o la comprensión lectora o matemáticas. Y todas las personas que realizaron la ruta vía papel tenían al final otra prueba, que es la de los componentes básicos de lectura o componentes de la comprensión lectora, que va más enfocado a detectar aquellos elementos que pueden ayudarnos a entender mejor ese proceso de la comprensión. Si no se superaban las pruebas la prueba básica de competencias, tanto por ordenador como en papel, pues no tiene sentido someter a esa persona a una evaluación más complicada. Directamente pasaba a la comprensión lectora. Y una vez terminado, vamos a los componentes, una vez terminado la prueba, pues muchas gracias y ahora a ver los datos. Entonces quisiera ahora aprovechar e incidir en alguno de estos aspectos, porque casi todo lo que hasta ahora hemos venido escuchando es España está a la cola, tal y cual, y son los resultados de las pruebas cognitivas. Pero
Uno de los grandes valores de esta encuesta es precisamente el cuestionario de antecedentes, donde se recogen mucha información sobre los sujetos que responden. El cuestionario está diseñado para obtener información que nos ayude a distinguir el nivel y la distribución de las competencias de determinados subgrupos de la población, por edad, por nivel educativo, por situación laboral, etcétera. También tiene como objetivo ayudarnos a entender mejor esos factores que están asociados a los procesos de adquisición, desarrollo, mantenimiento y pérdida de competencias. A todos nos gustaría que, casi todos ya tenemos cierta edad, pues seguir manteniéndonos activos, con la mente abierta, poder seguir aprendiendo, y evidentemente a medida que avanza la edad, pues uno nota que es un poquito más torpe. Entonces, ¿cómo podemos hacer para seguir manteniéndonos ahí en la brecha? Y por último también estudiar la relación entre el dominio de competencias y determinados resultados económicos y sociales. En ese sentido, la gran parte de la carga informativa que tiene este estudio pues estaba en el cuestionario de antecedentes, que venía a durar, podría durar de en torno a 45 o 1 hora, dependiendo también de la trayectoria profesional y educativa de las personas. Entonces, las principales áreas de información que tenía en el cuestionario iban dirigidas pues a las características demográficas y básicas de los entrevistados, edad, sexo. También se preguntaba sobre sus antecedentes de los padres, su educación, la ocupación de esas personas, estructura familiar, el idioma que aprendieron en la infancia, el que practican ahora, etcétera. También otra parte muy importante iba destinada a obtener información respecto a su trayectoria educativa, tanto formal como no formal, las barreras para la educación, si está trabajando y estudiando a la vez, si la empresa le apoya de alguna manera. Lo digo esto porque desde la parte de la Fundación Tripartita y desde el sistema de formación para el empleo son temas que nos interesan. Otra área informativa es la situación laboral y la trayectoria profesional, los últimos empleos, a lo largo de los 5 años, el último empleo, si está trabajando ahora, cuál es su ocupación, en qué sector, etcétera. Y luego otra parte muy importante del cuestionario es lo que hemos denominado el módulo de enfoque de requisitos del puesto de trabajo. En este caso, lo que se propone es indagar sobre el tipo y niveles de una serie de competencias que denominaremos como genéricas, blandas, que se aplican en el puesto de trabajo. Esta metodología parte de la autovaloración del propio sujeto y trata de ver el nivel y la intensidad y la frecuencia con que utiliza esas competencias en su puesto de trabajo. Es una metodología que se ha utilizado en otras encuestas en el Reino Unido y en Estados Unidos y que se ha visto que puede arrojar información. Entonces, en este sentido, parte del cuestionario iba destinado a obtener información sobre esas habilidades genéricas en el puesto de trabajo. Aquí tenemos pues desde la discrecionalidad en las tareas, si puede elegir o no, la velocidad con la que trabaja, el orden en el que lo hace, las horas de trabajo, si tiene habilidades de influencia, si negocia, hace presentaciones, tiene que formar a otras personas, habilidades de cooperación, habilidades de autoorganización, también determinadas destrezas físicas más gruesas y finas. En fin, ahí hay también mucha información. Luego otra parte de la encuesta va destinada a ver lo que la OCDE denomina las habilidades de procesamiento de la información, que tienen que ver con la lectura, la escritura, habilidades TIC y resolución de problemas, tanto en el ámbito laboral como en la vida diaria. Ya sabemos, hay todo un módulo que se repite, las mismas preguntas, salvo unas son en tu trabajo, con qué frecuencia lees manuales, emails, utilizas estadísticas, lees extractos bancarios, haces presupuestos, y es las mismas preguntas en tu día a día, con qué frecuencia haces todas estas tareas. Y por último, como hemos comentado, uno de los objetivos pues también va enfocado a obtener información respecto a esos resultados sociales, y entonces se pregunta también determinadas cuestiones relacionadas con la confianza de los individuos en sí mismos y en otros, si participan en alguna actividad de voluntariado, en una ONG, en un sindicato, y también finalizamos con una autovaloración de
de aspectos relacionados con la salud. La parte más de los instrumentos la voy a dejar a mis compañeros porque ya va más relacionada con los resultados obtenidos en esta prueba, así que devuelvo la palabra. Gracias. Bueno, os comentaba al principio que en esta prueba teníamos comprensión lectora y teníamos matemáticas. También teníamos bueno, pues una competencia TIC que medir. Lo que pasa es que España no participó en ella. En esta tabla tenéis un poco en qué consistía la comprensión lectora y las matemáticas. Lo tenéis en los libros. No voy a entrar en ello porque no nos queda tiempo, pero creo que sí que es mucho más importante que veamos qué es lo que se les preguntaba realmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenéis en esa diapositiva las normas de la escuela infantil. Eso es un texto que iba en las pruebas y que, digamos, pues sí que era un texto más o menos bueno, pues estructurado. Pero también esto es un texto. Esto es una tabla con un montón de información de un gimnasio, con distintas, bueno, pues cuestiones e informaciones según las casillas en las que tenemos, y también es un texto o un gráfico o un plano, como os comentaba antes. Entonces, que veáis los resultados que nos van a presentar ahora, tanto Marta como Luis, siempre desde la perspectiva esta, ¿no?, de cómo era lo que se les pregunta. Y tampoco quiero que os centréis en que todas las preguntas eran así de fáciles o difíciles. Si veis en esta diapositiva, pues había hasta 6 niveles, del 1 al 5, más además un nivel que era el inferior al 1, es decir, quien no llega ni siquiera a unos niveles básicos, y de ahí lo de la comprensión, los componentes de lectura básica, que es esta de aquí. Es decir, algún titular yo he visto de si es que el PIAX, eso hasta lo sabía hacer mi hijo. Evidentemente, si vemos solamente estas preguntas, es obvio. O sea, es obvio que si yo pongo una imagen y pongo oreja, jabón, labio y caja, pues identifico rápidamente que eso es una oreja. Pero es que hay personas adultas que realmente pues tienen dificultades en la comprensión lectora, y tenemos que saber qué porcentaje de la población también está ahí. No significa que el PIAC solo preguntase esto. Hay 5 niveles, si queréis 6, porque estamos con el nivel -1, y eso es lo importante. También teníais pues frases de concordancia, ¿no? 3 niñas se comieron el autobús. Gramaticalmente será correcta, pero no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues eran este tipo de preguntas. Evidentemente esto no era el PIAC, esto era para precisamente esa parte de los que no llegan ni a saber contestar esto, ni tienen manejo del ordenador, que al menos podamos tenerlos clasificados, es decir, dónde están. Solamente reconocen imágenes, saben diferenciar frases, o, como veis en el siguiente texto, en el que tenemos frases completas, pero que ya les damos 2 alternativas de texto para que elijan cuál es la correcta, si una u otra, dentro del contexto de ese texto. Hay unas cuantas, tendréis las presentaciones en Slicer, en el Slicer del instituto, con lo cual os animo a que luego, si queréis y si tenéis tiempo, pues podáis verlas. Y ahora ya, bueno, pues pasamos a lo siguiente.